Nosotros nos enfocamos mucho en que el bizcocho es una pieza artística donde, por ejemplo, yo dedico muchas horas, no solamente a planear, sino a ejecutar, y el nivel de perfección que uno quiere lograr es mucho. Y eso se hace para que la gente lo aprecie, lo admire como la obra de arte. Quédate para que escuches y puedas aprender un poquito en este nuevo camino que inicias hasta finalmente llegar y desfilar hacia el amor de tu vida. Yo soy María la Antigua y estás escuchando Tamo en Boda Podcast. Dicen que sin bizcocho no hay cumpleaños y boda hay sin bizcocho. Yo no creo. Así que hoy me acompaña Mili Pimentel de Cake Studio para que hablemos un poquito sobre esa obra de arte, porque sí, es una obra de arte. Bienvenida, Mili. Gracias. No, de verdad que para mí un honor. Mili, conozco tu trabajo hace muchos años y pues me parecía de mucha utilidad para las novias que incluso recién se comprometieron, conocer un poquito sobre esa parte de lo que es el bizcocho de su boda. Pero primero a mí me gusta comenzar un poquito con la historia detrás del suplidor. ¿Cómo empezó Mili en el tema de la industria de los bizcochos? Bueno, de los bizcochos como tal, realmente fue, vamos a decir, una coincidencia. Nunca pensé ni busqué hacer ese tipo de trabajo. Vamos a decir que desde pequeña, mi mamá nos hacía los bizcochos a mí, a mi hermana, a mis primos. Era como que la tía bizcocho. Y bueno, tú sabes que cuando nosotros éramos pequeños, como que era, digo, por lo menos yo, como tú eres pequeña, no. Pero cuando yo era pequeña, era otro estilo de bizcochos. Y era mucho de los bizcochos de escenografía, de recrear el paisaje y todo eso, y mucho suspiro. Y a mí me gustaba, pero realmente yo nunca pensé dedicarme a nada parecido a eso, porque lo vi como algo muy cotidiano y realmente no era algo que me apasionaba de nada, sino vamos a comer y a disfrutar. Pero mi hermana puso un negocio de dulces y eso en mi casa, y de una manera u otra yo siempre estuve involucrada junto con ella. Entonces, yo estudié artes plásticas y estudié diseño de interiores. Y en mi tiempo libre, pues de vez en cuando, como el negocio era en la casa, bueno, pues yo le ayudaba y surgían a veces personas con requerimientos de, ay, yo quiero esto como temático, no sé. Y yo me fui involucrando en eso de una manera como muy sencilla, porque en aquel tiempo, aparte de que estaba trabajando y estudiando, tampoco habían las escuelas que hay hoy, ni los recursos como de YouTube, ni nada de eso. Era un tiempo un poquito más prehistórico. Y todo era muy espontáneo. Entonces yo, por ejemplo, me sentaba con las personas que tenían la solicitud y dibujaba como algo que yo podía hacer, algo que yo me imaginaba. Mi mamá coleccionaba las revistas Wilton, que eran unas revistas mensuales americanas, y la verdad que eran bellas, porque ellos trabajaban con buttercream y los colores eran muy nítidos, muy chulos. Yo siempre me causaba mucha curiosidad, pero trabajábamos en suspiro, y es un poquito distinto. Entonces, pero me llamaba mucho la atención y siempre me gustaba y siempre estaba hojeando las revistas. Pues nada, comencé a hacer algunos trabajos así de niños, básicamente, pero los niños, o sea, luego se creó un público, un nicho. Yo permanecí un tiempo en ese renglón y hasta que llegó un punto en que surgió Cake Studio, pero Cake Studio era como una galería donde yo hacía adornos tipo maquetas para esos bizcochos de suspiro y todo eso, y mis paisajes, mi escenografía. Yo tenía todos los cuentos de Disney, que tú te puedes imaginar, todos los cuentos que habían. Y a mí me encantaba, porque esa era una de mis materias favoritas, el maquetismo, en la universidad. Entonces, realmente se creó ese nicho, me quedé ahí muchísimos años, pero esos niños fueron creciendo, y esas familias conmigo, solicitándome otro tipo de trabajo. Entonces tú vas evolucionando también, o sea, tú vas aprendiendo más y más. Yo, como no habían escuelas aquí en el momento que yo estaba desarrollándome, que yo entendía que podía aprender suficiente, y tampoco o sea, con el tiempo, o sea, yo trabajando, estudiando y todo eso, yo comencé a viajar, a irme fuera, a ir a campamentos, a ir a ferias, y entonces era el tiempo de entrenamiento, donde en un fin de semana pues yo podía coger múltiples clases, y comencé a enamorarme porque fuera vi como algo que yo no había visto aquí. Yo dije, wow, pero esto como que es mucho más amplio de lo que yo pensaba. Comencé a ver esos trabajos de filigrana, todo eso, como tú sabes que cuando en Estados Unidos hacen cosas, por la magnitud del espacio, del tamaño de la población y todo es grande. Sí. Y por ejemplo, la primera vez que yo fui a una feria eran como 5,000 personas. Y en esas 5,000 personas, por ejemplo, de exhibición eran más de 200 trabajos. Entonces, en esa variedad y esa apertura de todo tipo de trabajo, grande, pequeño, súper profesional y menos profesional, les digo, wow, pero esto es un tipo de trabajo que me encanta porque veo el arte
puramente plasmado en todo. O sea, veía que el dibujo, la fotografía, la pintura, la escultura, todo como que se podía mezclar ahí. Entonces yo fui descubriendo de cómo yo ir también como incorporando todos mis conocimientos que yo tenía en el área artística en esos trabajos. Y entonces yo me fui como deleitando en lo que hacía sin muchas pretensiones. Yo no tenía una visión hacia dónde yo quería ir con Cake Studios. Simplemente yo tenía mi estudio como algo de alquiler de esos trabajos. Y yo como artista, no me veía dedicada al mundo de los bizcochos, sino que cuando uno aprende algo y a uno le gusta, uno quiere ir a ver cuál es el límite. La cosa es que en el azúcar no hay límite, porque el azúcar es algo, realmente, es la imaginación. Todo lo que tú puedas imaginar ahora mismo, hay materiales casi para todo. Ahora mismo tú puedes crear cosas que parecen cristal, que parecen tela, que parecen piedra, que realmente es tan amplio que yo me quedé entonces enganchada y ya me quedé enamorada y me quise dedicar como a perfeccionar ese arte. Luego esos mismos clientes, según fueron creciendo, ya comenzaron a casarse los hijos. Claro. Pues entonces también tuvieron esa confianza de vamos a decir, dedicarme ese espacio para que yo pudiese incursionar. Y recuerdo de mis primeros trabajos que hice, que fue con Carlota. Sabes que Carlota de Novella es una persona muy creativa. Y yo recuerdo que el primer trabajo así creativo que hice fue con ella. Y era un bizcocho que nunca se nos va a olvidar, porque ellos querían hacer el concepto "tú me derrites". Y realmente se logró. Yo recuerdo que cuando yo fui a entregar el trabajo, el chofer me dijo: "Doña, pero ha pasado como un problema, porque es que se está derritiendo el bizcocho". Yo no... si usted no ve que está derritiendo, estamos bien, porque esa es la idea. Y realmente eso fue como quien dice un antes y un después, porque yo hacía mi trabajo de niño muy creativo, pero trabajos de boda, hasta cierto punto, quizás no lo visualicé como algo tan chulo en el momento, porque eran muy iguales todos, muy poco creativo y todo muy simétrico, colores muy... Pero al ser un primer trabajo tan creativo, yo dije, wow, pero esto es una chulería. Claro. Porque realmente a mí lo que más me gustaba era, tener la libertad de crear, de hacer cosas nuevas y diferentes. Claro, ¿no? Y como tú dices, un antes y un después en lo que fue el diseño de los bizcochos de bodas, que antes tal vez eran muy tradicionales, pero ya el mundo, cambió completamente. Todo. Y qué bueno que encontraste, pues, en esa área tu forma de expresarte y ser creativa. Qué chulo. Así es. Entonces, Mili, si yo soy una novia que hoy me comprometí y voy a empezar a organizar mi boda, ¿cómo ustedes trabajan? O sea, si yo quiero cualquier diseño, ¿ustedes lo pueden desarrollar? ¿Cómo es ese proceso de diseño? En cuanto a las técnicas de diseño, no tengo límites. Tengo prácticamente libertad de hacer casi cualquier tipo de técnica. Sí es importante hacer las cosas con tiempo. Por lo menos 3 meses antes es lo ideal para que las personas agenden su espacio. Okay. Claro, si una persona se compromete y quisiese un año antes separar la fecha, pues es mucho mejor porque los cupos son limitados. Yo hago mi trabajo de una manera muy artística y yo misma. Aunque tengo un equipo de trabajo que me ayuda, me soporta y me ayuda a lograr, la magnitud de las obras que hacemos, pero es un trabajo, yo lo tomo muy personal, es como una escultura para mí. Entonces, para eso es bueno tener ya una fecha reservada, porque no hago muchos trabajos para la misma fecha, máximo 1 o 2. Entonces, para tener sí la fecha reservada, es importante que por lo menos 3 meses antes las personas puedan ya hacer todo su proceso. Ok, entonces si yo llegué esos 3 meses antes, ustedes le hacen un sketch de cómo va a ser el bizcocho, como que antes de confeccionarlo. Hacemos una primera reunión para conocernos. En esa reunión, por ejemplo, vemos qué estilo la persona quiere, ya sea que vayan con su wedding planner y tengan una idea más general de cómo va a ser su trabajo, dónde va a ser, qué tamaño, todo, vamos a decir, la panorámica donde se va a colocar el pudín, o simplemente que tengan una idea que quieren un pudín. Pero es importante que en esa primera cita, pues la novia vaya con algunas ideas, porque cuando no tiene una idea de nada, vamos a decir, no, esta es nuestra primera cita para cualquier cosa que tenga que ver con la boda. Bueno, pues no vamos a avanzar quizá mucho, porque del bizcocho no va a partir todo. Claro. Sí, he tenido ocasiones que sí.
sea, que el bizcocho es lo primero y de ahí se desarrolla, pero realmente es bueno tener como otras cosas, sobre todo si no tienen el lugar, por ejemplo, si es al aire libre o es en un lugar con aire acondicionado. O sea, es importante saber dónde es que se va a poner el budín y eso es importante tenerlo desde antes. Entonces, el primer paso yo creo que es tener organizada la fecha, el lugar y el estilo de la boda. Y luego entonces hacer una cita para que yo pueda interpretar cuál es esa idea con la que podemos complementar ese bizcocho, ya sea que sea una figura principal en la boda, que sea lo que va a recibir a los invitados, o que sea algo especial, o sea, que sea, por ejemplo, yo he tenido bodas que la novia es, o sea, amante número 1, que el bizcocho para ella es lo más importante. Entonces esas son de las mías y bueno, nos dedicamos, tú sabes, a desarrollar esa idea, pero no siempre. Entonces es importante que haya, como vamos a decir, ¿de dónde podemos sacar ideas? Podemos sacar ideas de la invitación, del vestido. Muchas veces trabajamos la tela, pero puede ser del mismo lugar donde se va a hacer, que tiene un estilo toscano, que tiene un estilo, tú sabes, como el estilo de la boda me da pie para yo desarrollar un diseño. Claro, lo que es la decoración, o sea, cómo va a ser tu decoración para que vaya alineada con el bizcocho. Exactamente. Y el tamaño del bizcocho va a depender de la cantidad de invitados, aunque sea totalmente camuflaje o no. ¿Cómo se maneja? Sí, o sea, hacemos igual bizcocho y camuflajes, porque en nuestro país la tendencia del camuflaje se usa mucho. ¿Por qué? Por el clima, por el tipo de condiciones que tenemos. Aquí, por ejemplo, no es lo que más, pero sí te utilizan mucho los ambientes de playa, los ambientes al aire libre, de montaña, todo eso. Y eso incide particularmente en todo lo que tenga que ver con azúcar, porque el azúcar absorbe mucho el ambiente, la humedad y todo eso. Entonces, en ese sentido, o sea, si tú tienes un trabajo al aire libre, el techo es el cielo. Entonces hay que ubicar bien, por eso, por ejemplo, dónde vamos a obtener esa obra para que se vea bien dentro del espacio, o sea, que no se vea muy pequeño, que no se vea muy grande, pero sí es importante, para mí yo pienso que es importante la cantidad de invitados, porque si tú tienes pocos invitados y haces un bizcocho muy grande de camuflaje, se ve como un poco extraño, porque está como fuera de escala de lo que tú estás queriendo proyectar. Una boda pequeña es más íntima, entonces incluso se debe de partir el bizcocho, o sea, una boda pequeña es algo que tú no lo vas a hacer en un lugar tan grande, todo se va a hacer un poquito alrededor de las diferentes actividades. El bizcocho es una, o sea, donde vamos a decir, se va a conectar mucho. Entonces, ahí, o si tienes un camuflaje, hacer un cake bar, hacer algo, tú sabes, que la gente pueda tener contacto directamente, fluir con el tema del bizcocho. Ok. ¿Y ustedes se involucran en el diseño donde va a estar colocado el bizcocho? Bueno, en la parte, vamos a decir, de la parte de background, eso no, porque normalmente yo trabajo con equipos, o sea, que ya tiene sus wedding planners, sus decorados y todo eso, y se recrea normalmente un espacio especial para el bizcocho. Entonces, yo no me dedico a ambientar eso, pero sí adaptarme al espacio. Por eso te digo que es muy importante el estilo. O sea, si el bizcocho, por ejemplo, va en una glorieta, si va en una plataforma, si no tiene nada alrededor, si tiene, entonces todo eso sí es importante a la hora de diseñar el bizcocho, porque hay bizcochos que son 360. A veces tú tienes un trabajo súper lindo y va a una pared. O sea, es un bizcocho que se ha diseñado por todo el lado 360. Yo siempre me enfoco 360, pero cuando tú lo pones detrás de una pared, como que hay cosas que se pierden. Entonces, es importante saber, porque entonces si es en una pared, yo me enfocaría en el frente, en hacer algo que realmente como que llame mucho la atención y como que sea. Pero si no lo sé, pues no puedo opinar en esa parte. Entonces, por eso que yo te digo que me gusta que ya la persona tengan como una base antes de decir quiero diseñar el bizcocho. Por lo menos saber dónde va a ser. Claro. Para poder hacerlo mejor. Muy bien, entonces hablamos de lo que es el camuflaje, que mayormente me imagino que casi todos, en su mayoría, son camuflaje en la entrada y no se cortan, ¿verdad? Muchos porque dependiendo del tamaño. O sea, cuando los bizcochos son muy grandes, quizás se le hace un piso de bizcocho, pero ¿qué pasa? Que el bizcocho de bodas no es como un cumpleaños, donde nos vamos alrededor del bizcocho, vamos a cortar, a cantar, y como que el cortar el bizcocho es un tema de socializar. Claro. En la boda es diferente, porque en la boda
por lo menos aquí en la República Dominicana, nosotros nos enfocamos mucho en que el bizcocho es una pieza artística donde, por ejemplo, yo dedico muchas horas, no solamente a planear, sino a ejecutar, y el nivel de perfección que uno quiere lograr es mucho, y eso se hace para que la gente lo aprecie, lo admire como obra de arte. Entonces, aquí usamos más el camuflaje, por lo que te decía del tema del clima, y también de poder lograr como un tipo de perfección. ¿Qué sucede con el bizcocho real? Tengo menos tiempo para lograr eso. Entonces, un bizcocho más sencillo sí lo podemos hacer de verdad para que se pueda cortar, pero un bizcocho que tiene muy, muy elaborado y que, por ejemplo, vamos a decir, la técnica de piping, que es como escribiendo con la manga, eso es un proceso un poco largo y para que me quede perfecto. Entonces, ahí, por ejemplo, yo diría que hacemos un piso de bizcocho, pero el bizcocho fresco. Y el otro punto, que a nosotros los dominicanos nos gusta el bizcocho con suspiro. O sea, la técnica australiana, el fondant, que es la técnica que se utiliza para realizar esos bizcochos que se ven así todo nítidos, que parece como una tela por encima o algo de eso. Eso no se logra con el suspiro. O sea, el brillo que tiene el suspiro, sí, y como esa terminación que se ve como de crema, es totalmente diferente en fondant. Entonces, a nosotros nos gusta comer el bizcocho suspiro, porque la pastelería dominicana tiene mucho como de pastelería francesa e italiana. Entonces, la suavidad, la cantidad de azúcar, que es poca, y todo ese tipo de las cremas, son de poca vida. Entonces, bueno, es una combinación, ya tú sabes, que queremos lo mejor de todos los mundos. Claro. Y lo logramos, pero con una combinación. Entonces, claro, hacemos camuflajes, trabajos que son muy grandes, que tienen, por ejemplo, mucho trabajo detallado, muchas flores de azúcar. Hacemos camuflaje, pero si el bizcocho no es muy grande y la gente lo quiere partir, bueno, vamos a suponer un trabajo que yo recomiendo también hacer en camuflaje cuando vamos fuera de la ciudad, montaña, playa, por ejemplo, 3, 4 horas de viaje, yo sugiero camuflaje porque yo no hago los trabajos en el lugar. Normalmente no tengo las condiciones que tengo en mi taller, que estoy climatizada, que la iluminación, que mis mesas rotatorias, o sea, necesito mi comodidad para hacer mi trabajo que me quede perfecto. Entonces, al no tener eso en los lugares, yo lo llevo listo, pero sabiendo y tomando en cuenta que vamos a durar 3 o 4 horas en tránsito. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y el bizcocho en suspiro se hace prácticamente el mismo día. Entonces, en un bizcocho fresco, tomar en cuenta esos detalles. Vamos a decir, a la hora de diseñar y pedir, es importante que las novias tomen en cuenta qué quieren. Quieren frescura, quieren belleza, entonces hay que combinar para lograr tenerlo todo. Ok. Y también me imagino por el hecho de que cuando uno ya tiene como que un montaje, como que cortar el bizcocho ahí, hasta lo afea el espacio, porque eso es, mira. Bueno, sí, se afea un poquito, por eso a veces personas no lo prefieren, pero es parte de, o sea, sí, es parte, el bizcocho es parte del ritual del matrimonio, y eso es una cosa que data de cientos de años, o sea, es una tradición de muchísimo tiempo que realmente vale la pena que se mantenga la tradición, porque es algo muy lindo. O sea, es el primer como, vamos a decir, postre, pero que es una unidad donde dos familias van a compartir y es como una unión. Como que vamos a partir algo para todos y es algo muy lindo de la tradición de las bodas. Y entonces, en cuanto a ese bizcocho delicioso que nos brindan después, ustedes manejan todos los sabores, ustedes les recomiendan ese bizcocho que es el que realmente se brinda. ¿Cómo se maneja eso? Hacemos un tasting, o sea, en una de las reuniones hacemos una reunión para hacer tasting. Le mandamos el menú, por ejemplo, a las novias. Se elige, se les sugiere, en algunos casos, por ejemplo, si es una boda de verano, de primavera, los frutales, si es una boda de día, si ya hay otra época o más de noche, más cremosos, o sea, pero hay una variedad bastante grande, entonces la persona tiene que elegir. Y en algunos casos, pues, que la persona no tenemos en el menú lo que las personas quieren, como si también yo ya soy chef pastelera, pues me lanzo ahí vamos a decir, a crear un producto diferente, pero hacemos siempre una muestra antes de, incluso de la decoración también. O sea, yo hago siempre un boceto y hago mi dibujo de todo lo que queremos y todo. Yo lo puedo visualizar,
Pero como el cliente no siempre lo puede ver como lo veo yo, hacemos una prueba donde entendamos que estamos, o sea, todos en la misma página, que lo que la persona me dijo, yo lo pude interpretar y que esa interpretación llenó sus expectativas. Entonces para las dos cosas hacemos pruebas. Ok. Y, por ejemplo, en ese bizcocho que se brinda, ¿cómo se calculan las libras dependiendo de los invitados? ¿Qué cantidad yo necesito? Exacto. Más o menos son 25 personas por libra. Okay. Que se calcula. Cuando hay mesa de postres, a veces calculamos menos. O sea, más cantidad de personas por libra, porque ya no es la misma cantidad que se va a brindar de bizcocho. Por ejemplo, te puedo decir que cuando solamente hay bizcocho en brindis, debemos de calcular fielmente la cantidad. 20, 25 pedazos, no más de ahí. Porque eso es lo que las personas van a comer. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, mesa de postres, tienes bizcocho, después de la cena, después de los tragos, tú puedes calcular, qué sé yo, 30, 35 personas por libra. Porque todo el mundo come. Y no es la misma hora que la persona. Ya tú cenaste. Claro. Y eso es un bocadillo que tú te vas a comer, pero después que te comiste quizá algunos postres. Entonces, el pudín de bodas, que no es bizcocho, es pudín, la gente siempre le gusta probarlo porque es como también diferente. Quizá tú puedes ir a varios cumpleaños y dices, bueno, ya no lo voy a comer porque estoy entre semanas, fui a un cumpleaños ayer, otro hoy, no voy a comer bizcocho, pero el bizcocho de la boda la gente lo espera y lo recuerda. Entonces es muy importante por eso elegir bien el sabor, elegir bien, tú sabes, tu masa, tu combinación, porque es algo que le queda en la memoria a las personas verdaderamente. Entonces, Mili, tú que eres una artista, me comentabas detrás de cámara que tratas de no manejar más de una boda por día porque eres tú misma que haces los diseños. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tiempo te toma regularmente, porque me imagino que varía por el diseño, hacer una de esas piezas que tú haces? Mira, hemos hecho, o sea, desde un bizcocho de 2 o 3 pisos hasta de 12. O sea, que uno de los bizcochos más grandes que he hecho prácticamente ha tenido un poquito más de 12 pies. Entonces, eso me toma tiempo. O sea, el arte es, te decía que es algo como muy distinto en cada persona. Y lo que tú expresas es como tu huella digital, así mismo es todo lo que tú haces con las manos. O sea, todo es muy del estilo de la persona. Entonces, yo sí tengo mis ayudantes, pero el trabajo vamos a decir, de la colocación, de los mismos diseños, de transcribir esos patrones al canvas, es muy de la mano libre, o sea, es muy libre para mí. Y entonces, pues yo diría que del pago que yo recibo no es lo que yo cobro, es que yo también disfruto hacer mi trabajo y yo me tomo todo el tiempo del mundo. O sea, yo no me gusta apresurar el tiempo que yo le voy a dedicar a una persona. O sea, yo prefiero a veces hasta amanecer haciendo una cosa que hacerlo corriendo porque por una u otra razón no tuve el tiempo que yo necesitaba. Pero por eso es importante que las personas, vamos a decir, separen su fecha, confirmen. Porque aunque una persona haga una cita conmigo un año antes, si 3 meses antes no confirmó, ya eso para mí es algo tarde. Y muchas veces se repercute en la terminación del trabajo porque no tengo esos 3 meses que yo quería tener. Tengo quizás 2 meses o en el peor de los casos tengo 1. Y por ejemplo, si yo tengo un trabajo que lleva 1000 flores, 1 mes es muy poco tiempo porque ¿cómo se hace todo eso? Eso se hace a mano 100%. O sea, una flor, por ejemplo, puede tener 25 pétalos, pero cada pétalo se hace individual. Se ensambla y no solamente eso. Hay un proceso de dejar secar para que tome la forma, de pintar, por ejemplo, a polvo, con brocha, una a una. Entonces, es un proceso largo. Y mientras más tiempo yo le puedo dedicar a un trabajo, más real se ve, más bonito, más prolijo. Entonces, a mí no me gusta sacrificar lo que yo quiero lograr en un trabajo. Yo lo disfruto, o sea, yo lo hago porque, y vamos a decir, he elegido con el tiempo permanecer en este trabajo porque llena mucho mis expectativas como artista. Porque o sea, hasta que no está listo, hasta que yo no me siento como, wow, sí, esto era lo que queríamos, yo no lo suelto. Entonces, aunque yo ya he hecho mis pruebas,
por ejemplo, que yo tengo una muestra, lo voy a hacer así. Cuando realmente estoy trabajando con mi canvas, es que, porque ya están todas las condiciones del real tamaño, el real color, la real cantidad de todo lo que hicimos. Por ejemplo, vamos a decir, tengo una flor nueva, nunca la he hecho. Vamos a decir, he hecho muchísimas flores, pero la flor que tú me pediste es una flor que nunca he hecho. Entonces, hago la muestra, pero cuando estoy haciendo ya la cantidad, que son 50, ahí es donde yo me estoy interactuando bien con ese nuevo patrón de flores. Y yo digo, wow, pero no era tan sencilla como yo pensaba, porque tiene una característica especial, o lleva tal pintura, lleva, no sé, un detalle especial que hace esa flor así. Pero entonces muchas veces no me gusta subestimar el trabajo, porque me he tomado grandes sorpresas con cosas que yo digo, wow, no, esto es algo sencillo. O sea, yo lo veo sencillo hasta que yo comienzo, tú sabes, es como hasta que tú le das lápiz. Claro. Ahí comienzo yo, o sea, a ver los detalles como en profundidad. Y igual los encajes, o sea, encajes que tú dices, no, se ve sencillo, pero cuando yo amplío esa imagen, que veo que una línea no es una, que eran varias líneas que formaban, por ejemplo, ese cordoncito, y para que eso se vea realmente, que tú digas, wow, es una obra de arte, yo también tengo que dedicarle a eso una obra de arte. Lo único malo es que es un arte efímero. O sea, es un arte precioso, pero es un arte efímero, no dura mucho. Entonces, entre lo que yo lo hago y llega el momento de que todo el mundo lo aprecie, ya va muriendo ahí mismo, porque el azúcar va cambiando de color, se derrite. O sea, entonces por eso yo no puedo empezar. O sea, yo sé un año antes que tú tienes tu fecha, pero yo no puedo empezar un año antes. Yo tengo que, vamos a decir, cancelar todo el que quiere tomar esa fecha tuya. Vamos a decir, si es un mes que me toca trabajarte, tengo que cancelar a todo el mundo porque es un mes que te voy a trabajando, porque lo que tú quieres es un bizcocho de 12 pisos con 500 flores o, qué sé yo, 3,000 flores que se ha hecho. O sea, y hemos hecho, por ejemplo, trabajos hermosísimos con ahora técnicas nuevas que se usan, flores de papel, que yo he tenido gente que me dice, o sea, júrame que eso no es de verdad. O sea, de verdad, júrame que eso no es verdad. Y hay personas incluso que llegan a la boda y me han dicho, como que si yo lo corté de una rama, se la puse, o si era plástica, yo no. O sea, nuestro trabajo es 100% comestible. Yo no utilizo nada que no se pueda comer, aunque sea de camuflaje, porque lo único es que, ¿cuál es la diferencia del camuflaje y el bizcocho real? Que en ese camuflaje yo voy a poder dedicarle más tiempo y el bizcocho no se va a envejecer, pero la pintura tiene que ser comestible. Todo el fondant y todos los tipos de materiales que yo utilizo, EGA, lo que sea, 100% comestible. O sea, hay pinturas especiales, pinceles especiales, todo tiene que ser especial. Entonces, bueno, lo disfrutamos todo, tú sabes. Yo creándolo y haciéndolo con la seguridad que ya me ha dado la experiencia de los años que tengo trabajando y con todo lo que iba preparándome, porque, o sea, una de las cosas que también más me quedó, yo quedé enganchada en esta industria fue que vive cambiando. O sea, como artista, o sea, uno se cansa de las cosas y se aburre. Ya luego que tú llegas a perfeccionar una técnica o un trabajo, ya tú quieres cambiar a otro, porque ya ese como que no le encuentra algo nuevo. Pero resulta que en la industria de la repostería y de la pastelería artística, cada día surge algo nuevo, porque ya en esta industria no son pasteleros y reposteros que están trabajando. O sea, sí trabajan, pero hay una cantidad inmensa de artistas que vienen de cualquier área que tú no te puedas imaginar. Médicos, dentistas, psicólogos, arquitectos, ¿cómo se dice? De ingeniería industrial, la ingeniería gráfica. O sea, un montón de diseño gráfico, un montón de áreas donde cuando las personas vienen a esta área de la pastelería, traen algo nuevo. Y comienzan a ver todo eso que ya hemos visto, lo comienzan a ver con nuevos ojos y comienzan a hacer cosas nuevas. Entonces le aportan a la industria una técnica nueva, una nueva manera de ver las cosas. Y uno mismo, que ya tiene tiempo en esto, o sea, no deja de sorprenderse de las cosas nuevas que surgen y que le dan un nuevo estilo. O sea, cada año hay nuevos estilos para los bizcochos de boda. El mismo bizcocho que se ha hecho durante cientos de años, pero es un bizcocho nuevo, diferente, una textura diferente, sabores nuevos, nuevos lustres, nuevas formas de colocar las cosas, que no solamente ya es bizcochos piso sobre piso, ya están muchísimas maneras de colocar ese bizcocho
que verdaderamente, bueno, es un arte, es algo para interactuar, para disfrutar, que tus invitados queden como impresionados. Y esa es la idea que siempre tenemos, que los invitados puedan ser impresionados de cómo tú te dedicaste a pensar. Por ejemplo, yo quiero algo especial, lo quiero así, así, así. Y tus invitados dicen, wow, es que esa es fulanita, o sea, es que esa es ella. O es el novio, o es la familia. O sea, tiene algo de ellos que lo distingue de todos los otros bizcochos de boda que hayamos ido, aunque hayamos ido a muchas bodas, vamos a decir, familiares, ya fuimos la de esta, pero todos eran diferentes. O sea, todos impresionantes, pero todos diferentes, porque todos tienen el sello de cada pareja. Y eso es muy importante. El sello de la pareja viene en el sabor, en la textura, en lo que se va a ver, en la forma en que se va a colocar. Todo eso es la personalización de cada trabajo. Y eso es lo bonito, eso es lo diferente, eso es lo que hace que cada trabajo para mí sea como algo nuevo, o sea, algo que yo, o sea, cada vez que voy a hacer un trabajo digo, wow, pero este es el más chulo, o sea, este es el más chulo que yo he hecho, o sea, wow, esto está increíble. Después el otro, o sea, a veces hay trabajo que yo no lo visualizo y lo veo en mi mente, pero cuando lo he hecho digo, wow, pero yo no pensé que iba a quedar así. O sea, hay trabajos que los clientes me han retado y yo he pensado, wow, pero esta combinación como que es extraña, o sea, en colores o en forma, lo que sea. Pero yo, o sea, no limito al cliente a mis expectativas. Yo me tomo todas mis anotaciones, sé lo que tengo que hacer en cada caso, pero al final muchas veces yo misma quedo impresionada de, vamos a decir, que el trabajo superó mis propias expectativas de cómo yo pensaba que se iba a quedar. Y eso es algo para mí que es súper interesante, porque también dentro de cada cliente hay un artista. Así es. No, y que va vinculado también a cosas que ya han vivido, cosas que lo identifican como pareja. Así es. ¿Y qué tiempo antes tú llevas el bizcocho al lugar? Sí. Para que quede impecable cuando lleguen los invitados. El bizcocho se lleva el mismo día de la boda y horas antes, porque ya, o sea, luego que yo coloco ese bizcocho, no pueden estar pasando escaleras por ahí, no pueden estar pasando algún tipo de rama con tierra que le pueda caer. O sea, todo tiene que estar recogido. Okay. Yo he tenido la dicha de que he trabajado con, vamos a decir, de los mejores wedding planners de aquí de la ciudad o del país, pero básicamente muchos de aquí de la ciudad, donde ya yo, o sea, estoy totalmente tranquila porque sé los horarios y los cronogramas y no tengo sorpresas. O sea, que se entregan temprano, pero ya todo está listo. O sea, no entrego tarde para que el bizcocho esté fresco. No, yo entrego temprano, pero todo está listo. Y entonces ya hay tiempo suficiente para esa sesión de fotos que se hace de los detalles, de tanto de los wedding planners como de los novios que tienen su sesión de fotos para que todo quede plasmado, sus videos, todo nítido antes de que sea la recepción o lo que sea antes de la boda. Uh-huh. Y ese bizcocho está, luego de que tú lo sacas del estudio, aguanta toda la noche perfectamente. Sí. Está diseñado para eso. Sí. Por ejemplo, un trabajo que es sensible es un trabajo de playa. Entonces, en ese caso, igual nos ponemos de acuerdo con la persona que lo van a recibir y vemos en qué lugar podemos, porque aunque la boda sea, por ejemplo, en una playa a las 5 de la tarde, no puedo llegar a las 5 de la tarde. O sea, puedo estar temprano allá, pero quedarme en un lugar donde esté un poquito climatizado para llevarlo a una hora prudente. Por ejemplo, si yo coloco un bizcocho a las 12 del día en la playa, vamos a decir en la orilla de la playa, a las 12 de la noche ese bizcocho no va a estar igual, aunque yo haya tomado todas las medidas, claro, porque absorbe la humedad. Y a veces tú sabes que viene la nubecita, no sé qué, y o sea, todo eso le afecta. Entonces ese bizcocho es mejor que aunque yo esté allá, ese bizcocho se coloque, o sea, si la boda es a las 5 de la tarde, se puede colocar 2 horas antes, pero no tan temprano como 5 horas antes. Para que resista un poco más. Porque va a ir absorbiendo y, por ejemplo, las flores se van como bajando, van perdiendo como su postura, tú sabes, que estén así bien sequita, bien paradita, van absorbiendo la humedad y se van bajando y quizá el color puede cambiar un poquito también con el sol y todo eso. Uh-huh. Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta. Igual también me he topado con la situación de bodas al aire libre, donde hay insectos, donde hay abejas o moscas. Entonces no puede estar muy temprano expuesto,
porque con eso es lo que estamos llamando eso para donde está el área del bizcocho. Entonces, colocarlo a una hora donde ya no es tan llamativo para los insectos y donde pues ya hay menos riesgo. Pero sí, a mí me gusta llegar temprano y con todos o sea, no me gustan los imprevistos, no me gustan las sorpresas, no me gusta instalar muchas cosas en los lugares. Yo prácticamente salgo lista de mi taller. Yo doy terminación en los lugares. La mayoría de las veces no me cabe llevarlo completo, porque los vehículos, aunque puede ser un camión, no es tan alto como puede ser el trabajo, pero no llevarlo tan separado como que yo tenga que trabajar allá, porque no tengo el espacio como adecuado para hacerlo como bien. O sea, que yo pueda medir bien todo. Así que trato de hacerlo lo más, también que sea corto mi tiempo en el lugar, porque yo estoy trabajando ahí, pero está en un equipo completo, entonces no me gusta permanecer mucho tiempo donde hay tantas personas que necesitan los espacios. Entonces, pero eso es algo sencillísimo, eso es simplemente parte de la planificación que se hace con los decoradores, con las personas del lugar, y es un tema como que bien simple, realmente. ¿Cuál es el bizcocho que tú recuerdes más emblemático que tú has hecho? Así que tú digas, mira, yo hice un bizcocho que nunca se me va a olvidar. Bueno, uno de los más emblemáticos, yo te podría decir que es el más grande que he hecho, que fue una boda de Di Fiore, que fue ese bizcocho que yo te digo, que eran como 12 pies, ¿entiendes? Digo, era súper, súper grande. Y fue un trabajo alto y también ancho. Y entonces tenía muchas flores, cada piso era diferente. Ese trabajo duramos tanto tiempo diseñando, planificando y luego trabajándolo. Y en la forma que lo hicimos, que cada etapa de ese trabajo la disfruté muchísimo. Este trabajo, por ejemplo, se hizo como un año antes de la planificación, la reunión con la novia que quería, todo eso. Las reuniones se hicieron con bastante tiempo. Ella es arquitecto, la novia, y ella sabía muy bien lo que ella quería. Y cuando yo le hice mi propuesta y le presenté todas las cosas que yo podía hacer, ella estaba segura de que eso era lo que ella quería y yo estaba segura que ella me estaba entendiendo muy bien. O sea, que eso fue un trabajo. Y, por ejemplo, era un trabajo que con el equipo de Di Fiore, que he trabajado tanto, pues hay una confianza, hay una complicidad en el equipo, que eso es muy importante. Ahí donde el cliente confía en tu trabajo. Entonces, tú haces lo que el cliente te dice siempre. O sea, para mí, aunque a mí me guste algo, yo no me enfoco en lo que a mí me gusta o no me gusta. Yo me enfoco en tratar de transmitir lo mejor que yo pueda el mensaje que el cliente me está dando. O sea, ¿qué el cliente quiere decir con ese bizcocho? ¿Qué quiere transmitir? O sea, ¿cuál es su ilusión? ¿Cuál es su móvil, entiende? Para crear eso. Entonces, yo me enfoco mucho en tratar de captar mucho eso. Y por eso las entrevistas de manera personal son muy importantes, porque es algo increíble que a veces la gente me manda una cotización por internet y me manda, yo quiero cotizar este trabajo. Y a veces no se hace. Porque, ¿qué sucede? Que cuando la gente me manda eso, yo se lo mando. Más o menos es una idea que quizá puede ser un bizcocho mío o un bizcocho de otra persona. Pero como no hay esa interacción, el cliente no capta realmente lo que yo puedo hacer. Claro. Sino que es un tema quizá de presupuesto, lo que sea. Pero mi trabajo es artístico. O sea, yo quiero conocer esos novios. Yo quiero saber qué ellos quieren sentir el día de la boda, lo que ellos quieren ver, o sea, cuál es su emoción. Y como te decía ahorita, he tenido novias que lo más importante para ellas ha sido su bizcocho. Y por ejemplo, en este caso del bizcocho más grande, esta era una novia así, que para ella era sumamente importante. Y yo conocer la persona, ver sus emociones, o sea, me transmite todo eso. Y con esas emociones es que o sea, esa es mi materia prima con la que yo trabajo. Y la que yo utilizo para hacer ese trabajo. No solamente es con mi energía, como que, wow, así que yo tengo experiencia, no sé qué. O sea, no solamente eso. Es un poco de lo que ellas me dan. Y con eso yo como que, es como el polvo de estrellas. O sea, yo lo tomo de la otra persona, no solamente el mío. ¿Y te ha tocado o te han solicitado replicar un trabajo? Sí, o sea, me han solicitado. Yo siempre le explico a la gente que aunque yo lo haya hecho el trabajo, no va a quedar 100% igual. Y es importante que el trabajo no sea una copia, o sea, claro, que tenga algo distinto. Uh-huh. O sea, hay que cambiarle algo, el tipo de flor, el color, algo hay que cambiarle, la ubicación de las cosas, porque
Aunque uno piense que no, el ojo humano es perfecto. Y cuando tú ves algo, como que tú lo grabas y tú lo vuelves a ver y ya tú sientes que ya tú lo has visto. Entonces, realmente lo bueno es, como te decía, el impacto. Y el impacto es la novedad, lo nuevo, lo diferente. Cuando tú sientes que tú has visto mucho, por ejemplo, los bizcochos naked, por eso a mí esa moda, yo la hice, pero no fue algo como que fue tan impactante para mí. Pero yo sé que todos los naked como que se parecen un poco. Entonces, me le quita como esa parte como tan artística, ¿entiendes? De que tú digas, wow, pero mira, o sea, ¿qué tiene esto? O sea, tú ves algo que tú lo has visto varias veces, tú lo ves una vez y ya tú no volteas a mirar. Claro. Pero cuando tú ves algo que tú dices, ¿cómo fue que hicieron esto? Déjame mirar. ¿Qué es lo que tiene este trabajo? O sea, ¿qué es lo que lo hace tan chulo? Tú te acercas y entonces tú ves la combinación de materiales, los colores, la forma. O sea, hay muchas cosas que te llaman la atención, pero hay algo que te detiene. Que tú dices, déjame ver. O sea, ¿qué tiene esto que me llama la atención? Entonces, eso es lo bonito. Y hay muchas veces que esa es la primera impresión de la recepción. Y totalmente. Como que lo primero que ven los invitados es el bizcocho. Sí, se utiliza mucho para que sea una pieza de bienvenida. O sea, tanto en la entrada o en un lugar específico dentro del ambiente que está muy bien iluminado, que de donde quiera que tú lo ves, o sea, de donde quiera que tú estés sentado o parado lo puedas ver. Esos son los bizcochos, vamos a decir, que llenan espacio, que la gente lo utiliza y los invitados incluso le tiran fotos. O sea, es una pieza como artística así, Sí. que es uno de los puntos por lo cual la gente a veces no lo quiere partir, para que esté la noche entera y te sirva como para parte de la decoración. Sí, exactamente. Entonces, Mili, yo sé que hay una tradición de el bizcocho que los novios parten un año de cuando te cumplen el primer aniversario. Exacto. Ese bizcocho va con el diseño similar a lo que tuvieron en la recepción. ¿Cómo se conserva? ¿Cómo es esa parte del bizcocho de aniversario? El bizcocho de aniversario, yo comencé a hacerlo como una forma de agradecimiento para los novios. Y yo se los regalo. Yo le hago ese regalo para que ellos al año siguiente puedan recordar, no solamente de ver lo que, de cómo era, pero también de sentir y saborear lo que se sintieron esa noche o ese día. Entonces le hago un bizcocho mini, no necesariamente es una réplica porque hay los retos, ¿verdad? Hay los bizcochos y hay los bizcochos. Claro. Pero siempre trato de que tenga un detalle que me lleve a recordar ese momento. Siempre le pongo su fecha, sus nombres y un detalle. Entonces, la idea es que se guarde en el freezer un año. Lo más importante es que vaya, vamos a decir, lo más como hermético posible guardado. Yo lo pongo en una caja de acetato, pero es bueno también, yo le digo que si lo pueden meter en una cajita como hermética de plástico, para que no le entre nada de humedad a ese bizcocho. Y bueno, la experiencia que he tenido es que los bizcochos están intactos al año, en una nevera donde no hay cambio de temperatura. O sea, llámese que no se descongele y se vuelva a congelar, sino que esté congelado todo el tiempo. El día antes del aniversario lo baja a la nevera para que vaya bajando su temperatura. Y como 1 hora o 2 horas antes, ya el día del aniversario, lo saca preferiblemente aire acondicionado, luego temperatura ambiente, para que vaya una secuencia de temperatura y no baje bruscamente. Así se conservan bien los sabores y no van cambiando. Y ya tú sabes, eso es chulísimo. Para disfrutar toda la familia. Claro, ay, qué viendo cool. la foto, viendo el video y probando. Claro, muy cool esa idea. Te voy a hacer una pregunta que sé que muchas personas se harán y es si tú haces otras cosas que no sean bizcochos, o sea, si tú también te involucras en la parte de dulces o solamente te concentras en lo que es el bizcocho. Mira, cuando yo estudié pastelería para ser chef pastelera, yo comencé a hacer postres también. Claro, decorados como el bizcocho. Pero la verdad que fue un reto bastante grande porque toma tiempo. O sea, toma mucho tiempo el bizcocho y toma mucho tiempo los postres. Entonces yo decidí que no los iba a seguir haciendo. Porque a veces yo digo, no, porque es sencillo el bizcocho, pero realmente yo no hago bizcocho sencillo. O sea, yo tengo que reconocer que mis bizcochos nunca son sencillos. Claro. Si tú ves que no tienen muchas cosas, entonces lo que no es sencillo es que quede casi perfecto. Y eso conlleva una dedicación. O
O sea, mientras menos cosas tienen, es más difícil porque tú no puedes tapar ningún defecto. Entonces, realmente, o tiene pocas flores, pero esas flores son botánicas, que parecen naturales. Entonces, toma mucho tiempo. Entonces, yo realmente decidí que aquí hay demasiada gente que hace unos portes demasiado ricos, claro, muy bien hechos, bien presentados. Y la verdad es que es como otro departamento. Así que yo te concentras en tu parte como artística. cake designer y así, pues nada, me quedo en mi área. Excelente, excelente. Bueno, Mili, gracias por venir. Dile a todos dónde te pueden seguir. Me pueden seguir en Cake Studio by Mili Pimentel en Instagram. Y ahí ya tenemos una muestra de algunos trabajos y sobre todo esperarlos en el estudio, que es donde realmente podemos mostrarle lo que hacemos. Y nada, planifíquense con tiempo, por favor, para que puedan tener no solamente mi trabajo, sino cualquiera persona que ustedes quieran que haga un trabajo artístico, necesitan solicitarlo con tiempo para que sea un trabajo que verdaderamente se le pueda dedicar todo, o sea, la atención, todas las emociones, la paz, la alegría. Así todo poderlo reflejar. Que no hay un corre-corre después. No. Y aunque es bizcocho, pues no se pueden coger muchos bizcochos en un mismo día, así que reserven su fecha. Mili, de verdad, gracias por acompañarme. Gracias a ti. Me encantó conocer un poco más sobre todo eso, que realmente yo no lo veía tanto así, pero mira, es complejo. Así que de verdad, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que pueden seguir a Tamo en Boda en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Bye bye.